Tengan muy buenas noches. Este video va dirigido en especial a mis estudiantes de pregrado del curso de contencioso administrativo. Estuvimos casualmente en clase hablando del proceso ordinario residual establecido en el artículo 180 y siguientes del CEPACA, y alcanzamos a hablar de la audiencia inicial, y decíamos que esa audiencia inicial tiene una peculiaridad importante, y es que si los apoderados no asisten a esa audiencia y dentro de los 3 días siguientes a la audiencia no justifican las razones de su inasistencia, pues eso habilitará al juez competente para imponer una multa consistente en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, dijimos en esa clase que la audiencia inicial culminaba en caso de que hubiesen pruebas que practicar con el decreto de las pruebas. Y hasta ahí llegamos. La idea de este pequeño curso, de estos minutos, es tratar de manera teórica, porque obviamente esto tendremos que llevarlo a la práctica, de concluir esta estructura del proceso contencioso administrativo. Pero antes de referirme a la audiencia de pruebas, quisiera decirles que la ley 2080, de alguna manera, esa gran reforma que se hizo el CEPACA en el año 2021, en plena pandemia, esa ley 2080 nos habla de la posibilidad de hacer una audiencia antes de la audiencia inicial, también conocida como, ojo, audiencia de sentencia anticipada. Y además de hacerla antes de la audiencia inicial, eventualmente esta audiencia también puede hacerse a lo largo del proceso. Para que se dé esta audiencia, digamos, hay que cumplir con unos requisitos. Pues estamos hablando de derecho procesal, y el derecho procesal pues todo está arreglado. Dentro de esos requisitos está, primero, antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho, cuando no haya pruebas que practicar, cuando solo se solicite tener como prueba las documentales aportadas con la demanda y la contestación y sobre ellas no hubiese formulado tacha o desconocimiento, cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes o inconducentes o inútiles, o sea, no cumplan con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para el decreto de pruebas. El juez o magistrado, dice el artículo 182, mediante auto se pronunciará sobre las pruebas cuando ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto al artículo 137 del Código. ¿Cuándo más se puede acudir a esta audiencia inicial? Luego de iniciado el proceso, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la excepción de cosa juzgada, de caducidad, de transacción, de conciliación y de falta manifiesta de legitimación en la causa o prescripción extintiva, o también en caso de allanamiento o transacción en las condiciones del artículo 176. Recuerdo un caso puntualmente que me tocó llevar, que en este momento está en segunda instancia. Yo era apoderado de la parte demandante, y luego de más de 4 años, casi 5 años de proceso, en la sentencia, el juez termina desestimando las pretensiones de la demanda, alegando una caducidad. 7 años, demanda, contestación, etapa probatoria, alegatos, y termina el juez sacándose de la manga una caducidad. Entonces, esto, digamos, trata de evitar esa congestión a la justicia. Entonces, esta audiencia inicial no estaba establecida antes de la ley 2080. Ojo,
De ella sí hablaba el decreto 806 del 2020, pero digamos que la 2080 ya la incorpora de manera definitiva en el CEPAC. Incluso se habla de la posibilidad de hacer unas audiencias públicas potestativas en los procesos donde esté involucrado el interés general o aquellos donde se vaya a proferir una sentencia de unificación jurisprudencial. Muy bien, volviendo al proceso, en caso de que no haya audiencia de sentencia anticipada y habiéndose agotado la audiencia inicial, pues nos enfrentaremos a la audiencia de pruebas. Y la audiencia de pruebas está regulada en el artículo 182 del CEPAC. Y dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del inciso anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección correspondiente y en ella se observará, 181. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del juez o magistrado ponente se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los 15 días consecutivos que sean necesarios sin que la duración de esta pueda exceder de 15 días. Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en unos numerales que están establecidos ahí. Ahora, cuando termina la audiencia de pruebas, para mí termina la oralidad en lo contencioso. Porque la norma nos abre una puerta y es la posibilidad que esa audiencia de alegatos deje de ser una audiencia de alegatos y se convierta en un escrito de alegatos. Me explico mejor. Cuando se ha recaudado la última de las pruebas, el juez puede tomar dos decisiones. La primera decisión es la de, por considerarlo innecesario, prescindir de la audiencia de alegatos. Y si el juez prescinde de la audiencia de alegatos, automáticamente está prescindiendo de la audiencia de juzgamiento. Porque no podemos hablar de una audiencia de juzgamiento sin que previamente se hubiese hecho una audiencia de alegatos, ¿no? Entonces, esa es la primera posibilidad, ¿cierto? O la segunda posibilidad es que el juez sencillamente determine y diga, nos vemos en tal fecha para la presentación de los alegatos de manera verbal. Miren que en la parte final del artículo 181 nos dice que en la misma audiencia el juez y al momento de finalizarla señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a 20 días. Hasta ahí todo bien. Sin perjuicio, ahí donde siempre he dicho se abre la ventana, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria, ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los 10 días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de 20 días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar los alegatos. En la misma oportunidad señalada para alegar podrá el Ministerio Público. O sea que si el juez, insisto, ordena presentar los alegatos por escrito, pues ya usted no se ve más con el juez. Simplemente tiene que esperar la sentencia, que le llegue al correo electrónico y si la sentencia no es favorable, pues tendrá usted, si es un proceso de dos instancias, el derecho de acudir al recurso de alzada, también conocido como el recurso de apelación, para lo cual habrá un término especial de 10 días. Ahora, si se opta por la oralidad, pues para eso tenemos el artículo 182. Y el artículo 182 nos dice, en palabras sencillas, que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección y en ella se observarán unas reglas básicas. Primero, en la fecha ya señalada se oirán los alegatos, primero el demandante, seguidamente de la parte activa cuando los hubiere, de un tercero de la parte activa, luego el demandado y finalmente a los terceros de la parte pasiva si lo hubiere, hasta por 20 minutos a cada uno. También se oirá el Ministerio Público cuando bien lo tenga. Y el juez podrá interrogar, dice aquí, a los intervinientes sobre lo planteado en los alegatos. A veces se presentan alegatos que no se entienden mucho, pues sencillamente el juez podrá pedir aclaración sobre el tema de los alegatos. Inmediatamente, esto lo trae la 2080 del 2021, el juzgador dictará sentencia oral
lee el sentido de la sentencia. Pero siempre la sentencia va por escrito. De no ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aun en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia, y la consignará por escrito dentro de los 10 días siguientes. Cuando no fuera posible indicar el sentido de la sentencia, la proferirá por escrito dentro de los 30 días siguientes. En la audiencia, el juez o magistrado dejará constancia del motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la sentencia. Entonces, dése en cuenta que el proceso contencioso se desarrolla en 3 audiencias. La audiencia inicial, que está en el artículo 180, la audiencia de pruebas, que está en el artículo 181, y la audiencia de alegatos y de juzgamiento, que está en el artículo 182. Pero para llegar a la audiencia de alegatos, primero el juez tiene que citar audiencia de alegatos. Porque si el juez ordena que los alegatos se presenten por escrito, pues ya no habrá audiencia de alegatos y mucho menos habrá audiencia de juzgamiento. O es posible que me citen a la audiencia de alegatos, pero el juez decida no leer el sentido de la sentencia. Y eso lo puede hacer él y tendrá que justificarlo en la audiencia. Entonces habrá que esperar el término de ley para que me llegue la sentencia por escrito, insisto, al correo electrónico del apoderado de la parte demandante y de la parte demandada. En caso de por eso habrá que estar muy pendiente de ese correo, porque en caso de que la sentencia sea desfavorable y se trate de un proceso de doble instancia, imagínense un proceso que esté en el juzgado administrativo, pues tendremos que presentar el recurso de apelación ante el mismo juzgado y ese recurso irá ante el superior jerárquico. Recordando que por todos estos temas de TICS, pues todas esas sentencias, todos esos recursos, pues van sencillamente al correo del juzgado y ya no se tendrán que radicar por escrito como se hacía antes de pandemia. Estas audiencias hay que practicarlas. Antes de pandemia, estas audiencias se hacían de manera presencial. Luego, con pandemia y con el 806, se empezaron a hacer de manera virtual. Y habiéndose dejado el 806 como una norma permanente, pues hemos quedado en una especie de híbrido, porque la rama quedó, digamos, completamente capacitada para hacer audiencias virtuales. Yo pienso que el despacho comisorio es una figura que está en vía de extinción. Entonces, eventualmente, usted puede asistir, si así lo considera el juez, a audiencias presenciales, o eventualmente lo puede citar a audiencias virtuales. Lo que sí estoy convencido es que estas audiencias de conciliación extrajudicial que se hacían ante la Procuraduría, creo que sí se van a seguir haciendo de manera virtual. Porque es inaudito que el apoderado de una entidad que funciona en Bogotá tenga que tomar un avión y venir a Montería simplemente para decir no concilio un asunto, cuando perfectamente se podría conectar desde un link y pasar la misma información y pasar el acta de comité mediante PDF. Conclusiones. ¿El proceso es oral? No, es mixto. Pero es mucho más oral que antes de la entrada en vigencia de la 1437, porque con el Código Contencioso sí que era completamente escritural. Con la 1437 pasamos de un proceso escritural a un proceso mixto, porque indudablemente hay partes escritas, aunque sean digitales, como la demanda, como la contestación de la demanda, como algunos recursos, incluso como la apelación de la sentencia, y hay otras partes que indudablemente son orales, como la audiencia inicial. Es así, sí o sí es oral. Si hay pruebas que practicar, sí o sí es oral. Pero ya para la audiencia de alegatos y la audiencia de juzgamiento, pues ya se abren opciones que evitaría tener que hacer tránsito a través de esas audiencias. Espero con esto haber aclarado de alguna manera la estructura del proceso contencioso, o por lo menos el proceso declarativo del artículo 180
el proceso residual, no sin antes olvidar que hay procesos especiales que están también en el mismo CEPACA y en normas especiales y que habrá que practicar, obviamente, para los que están en pregrado, en las salas de oralidad, este tipo de procesos o incluso pues, practicarlo frente a un computador, porque estas audiencias perfectamente se pueden llevar a cabo frente a un computador. Les deseo a todos muchas bendiciones, feliz noche y hasta